Hola, bueno, estoy muy contenta, muy emocionada porque hoy me invitaron a participar de esta entrevista para las historias de Aquitania, para la editorial Aquitania, y no pude haber tenido mayor honor que estar entrevistando a Gabriela Guerra Rey, que es la directora de Aquitania, es fundadora, directora, junto con otras personas en Aquitania, y estoy muy contenta de poder presentarla a ella porque, mm, digamos, cuando estaba pensando en qué introducción hacer para esta entrevista, me vi con este obstáculo que es un hermoso obstáculo, que es el obstáculo de que ya la conozco a Gaby, la conozco hace 2 años que venimos colaborando juntas. Entonces, cuando uno conoce al escritor, tiene más información sobre el escritor. Cuando uno no lo conoce, tiene 2, 3 rasgos del escritor y es mucho más fácil hacer una síntesis. Pero cuando uno conoce al escritor, y no conocerlo de una manera lejana, sino conocerlo de una manera en que esta persona es parte de nuestra vida, es parte de la cotidianeidad de nuestra vida. Cuando eso pasa es más difícil hacer una síntesis. A mí me pasó en el pasado por tener un podcast, haber conocido a muchos escritores, por tener la revista y la organización de la Ninfa Eco, tuve la suerte de conocer a muchos escritores, y lo que me pasa con muchos escritores es, algo que voy a decir como una observación, y no desde un lugar de juzgar, sino de observar, que muchas veces uno lee al escritor y ve todo ese costado emocional o ese costado de esa exploración de las emociones que ponen los escritores, por ejemplo, en un poema. Por ahí uno lee un poeta que habla del amor y uno se hace una idea de ese poeta. Pero después cuando uno lo conoce, quizás ese poeta nos empieza a hablar de cosas muy concretas de la vida diaria, porque es lógico, ¿no? No nos va a estar hablando del amor. Pero ahí hay como una especie de choque con la realidad, que uno dice, pero ¿cómo? Este poeta que yo leía que hablaba del amor en estos términos abstractos, me está hablando de una cuota para pagar la universidad o no sé qué, o hacer las compras. Y ahí se produce un choque. En el caso de Gabriela, escritora, periodista, directora de editoriales y con tantos proyectos, ganadora del Rulfo y de otros premios, lo que me pasa con ella es que para mí Gabriela es una persona muy cercana o todavía puedo ver en ella, en este mundo diario, puedo ver rasgos de su escritura en ella como persona, o sea que en su parte biográfica yo puedo ver este vuelo que veo en sus escritos. O sea que yo veo en Gabriela, persona, esa cuestión, ese vuelo, porque tenemos charlas increíbles, tenemos charlas de distintos temas, y ella te hace viajar como persona y no solo como escritora. Eso es un rasgo que no tienen todos los escritores. Entonces, ahora con esta breve introducción que hice, podría hablar mucho más, ¿no? Es una persona que ha hecho mucho en el mundo literario, nació en ese mundo literario, entonces podría hablar de muchas cosas, pero voy a hacer esa síntesis un poco violenta, que es escritora, periodista, académica, ganó premios y tiene sus organizaciones y demás, o sea, es muy breve, pero por suerte la tengo a ella aquí para que directamente escuchen en su propia voz aspectos de su literatura, de su escritura y de su vida. Así que le voy a dar la bienvenida a Gabriela. Gracias, Gavita. Para mí también es un honor que me presentes vos, ¿no? Y escucharte, esto es entrar en el túnel de Gaby a Gaby, de México a Oxford. Gracias. Bueno, me gustaría hacerte algunas preguntas. Me gustaría que que los lectores, escritores que estén del otro lado, la audiencia general, ya sean del mundo literario o fuera del mundo literario, me gustaría hacerte algunas preguntas breves. Y me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿qué frase te definiría ante nuestra audiencia, si tuvieras que elegir una frase? Mira, eh,
hay muchas frases, ¿no? Como hay muchos poemas que uno siente que lo definen a uno y hay muchas historias, pero durante el proceso de escritura de Elena de todas partes conocí a este escritor griego cretense, Nikos Kazantzakis, que me enseñó y me dijo muchas cosas que me han servido y de alguna forma me han cambiado la vida. Pero hay una en especial que sentí que era de esas que tendría que haberla dicho yo, ¿no? O haberla logrado poner yo en palabras. Y esta es mi traducción muy libre y dice algo así como que la peor tentación que puede tener un hombre es la de ser un hombre común. Y creo que mi mayor lucha toda la vida ha sido tratar de no ser una mujer común, ¿no? Qué lindo. Entonces, bueno, esto lleva a conectar con la próxima, que es, ¿cuál es la misión de Gaby en este mundo? Y me lleva también a Viktor Frankl, que es quizás la escuela de la psicología con la que yo me identifico más, ¿no? Y que tiene este libro del hombre en busca de sentido, y obviamente que ve el hombre, la búsqueda de ese sentido en una situación extrema, como fue la del holocausto en la, nazi, pero a mí me puso por delante incluso la tranquilidad y la paz para la vida, ¿no? Cuando tú entiendes cuál es tu misión y cuál es tu sentido en la vida, todo lo demás puede ser justificado por eso y te ayuda mucho a transitar el camino, cuando el camino no siempre es bueno. Entonces, creo que es imposible pensar que tenga otra misión diferente que no sea la de escribir, la de tratar de difundir la literatura y las letras, porque creo en esto como una moneda de cambio para el mundo y lo creo fervientemente. Y la verdad es que siempre me siento con la responsabilidad de hacer felices a las personas que están cerca de mí, ¿no? Aunque sea una misión que logre más o menos, pero creo que ahí me quedaría. Bueno, o sea, puedo inferir por lo que estás diciendo que quizás la respuesta a la próxima pregunta, pero bueno, la próxima pregunta que yo tenía en mente era si eres optimista o eres pesimista. Y sí, sí, es complejo, ¿no? También definirse dentro de uno de estos dos términos. Creo que soy muy pesimista con el mundo, soy muy pesimista con la humanidad. No quisiera sentirme así, ¿no? No es una elección, es casi una concepción del mundo. Sin embargo, cuando escribo soy extremadamente pesimista, aun cuando escriba historias, perdón, optimista, aun cuando escriba historias pesimistas, ¿no? Siempre estoy pensando que eso que estoy poniendo ahí puede hacerle la diferencia a una persona como a mí me han hecho la diferencia tantos libros o tantos autores. Y en ese momento soy la más optimista y preferiría de todas maneras que me recuerden así, ¿no? Y no la otra. Porque también el pesimismo no transmite muchas cosas a los demás y el optimismo sí, ¿no? ¿Y crees en la vida después de la muerte? Y bueno, acá solo nosotras sabemos, ¿no? Que hay un trasfondo detrás de esta idea, porque es uno de esos temas que, como decía, hemos hablado en otros momentos. Y lo he pensado, ¿no? Y lo he pensado mucho porque a veces decir una afirmación sin tener una argumentación detrás puede ser un poco inestable también, porque tú quieres que te crean en lo que estás diciendo, ¿no? Creo en la vida después de la muerte, sobre todo porque hace muchos años, y quizás esto fue lo que me definió a dedicarme al mundo de las letras y a creer en esto de la manera en que creo, porque tengo una conexión con tantos y tantos personajes de la vida real, muertos, cercanos y no cercanos, ¿no? O cercanos simplemente porque los leí. Y como dices, cuando uno lee a la persona ya se establece una cercanía y una conexión donde tú crees incluso que conoces a la persona y de alguna manera los conoces. Entonces, sí, y porque creo en la posteridad también. Y porque creo en la posteridad de la literatura. Incluso creo que la literatura uno solo es capaz de saber si aquello tuvo una significación cuando ha pasado mucho el tiempo, ¿no? Entonces, quisiera también cuando esté del otro lado poderme seguir conectando con los que están de este, ¿no?
Bueno, la introducción esto lo hice muy breve, ¿no? Para darte lugar también a que ahora lo digas directamente. ¿Qué libros ya has escrito y cuáles te falta por escribir? O sea, ¿cuáles ya escribiste y cuáles te gustaría escribir? Mira, bueno, he escrito novelas y cuentos, ¿no? No sé, he escrito muchas otras cosas, pero creo que ahí podría resumir lo que he hecho hasta el momento. Vos sabes que soy una escritora prolífica, entonces también quisiera que sea esa posteridad la que elija los libros que he escrito y no yo en este momento. Y no sé si hubiera dado esta respuesta antes de la pandemia, pero ¿qué me faltaría por escribir? Siento que lo que me va a faltar, y quizás la tarea más dura en la vida del escritor, es tratar de escribir tu tiempo, las memorias de tu tiempo, ¿no? No sé si como una memoria, si como una novela, o si como un poema o un verso que se quede ahí y que tenga esa significación. Pero siento que también es nuestra misión escribir la historia de nuestro tiempo, ¿no? Eso. Sí, eso es interesante. Sabes que también en algún momento pensé que la pandemia, como hubo algo en la mente de los escritores que eso generó. Eh, y bueno, me gustaría también preguntarte, o sea, ¿qué es lo que hace que Gabriela se conflictúe y qué es lo que hace que Gabriela se sienta satisfecha, feliz o tranquila o realizada? Creo que la primera me es más fácil responderla, ¿no? Me conflictúa mucho la ignorancia. Me conflictúa que seamos tan ignorantes, que nos cueste tanto trabajo aprender del pasado, que nos cueste tanto darle importancia a la historia que ya hemos vivido para que eso nos ayude también a enfrentar el presente y el futuro desde otras perspectivas y de otras maneras diferentes que puedan hacer. Además, soy una mujer progresista y creo que el progreso es esto, ¿no? Entender qué nos pasó y cómo podemos cambiar un poco el futuro para que no nos pase lo mismo. Y desgraciadamente vivimos en unas sociedades que favorecen la ignorancia, ¿no? Pero lo quiero decir porque creo que es algo individual. Al final es una tarea, es una misión nuestra, ¿no? No lanzarnos nunca a hablar, a decir, o peor, a actuar sin saber realmente qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿Y qué me satisface? Me satisface mucho estar cerca de mis amigos, me satisface mucho estar cerca de mi familia, me satisface tremendamente el vínculo con la naturaleza, el contacto con la naturaleza. Allí siento que estoy en ese otro mundo, ¿no? Que hay un trance también como el de la vida y la muerte, entre el asfalto de la ciudad y el mundo original que es y que te conecta con tus raíces. Me gusta mucho tratar de incentivar también eso en los demás, simplemente porque a mí me da una paz y un consuelo ante el mundo, ¿no? Y además porque siento que a pesar de que todo lo que hacemos los humanos en contra de nuestra propia naturaleza y nuestro medio, cuando estás allí te das cuenta que esto es tan grande que no lo podemos destruir. Al contrario, ¿no? Nos ayuda a reconstruirnos nosotros mismos. Bueno, vos sabés que esto es entrevista Me íntima. satisface, digo, ya me estoy saliendo me satisface mucho el arte, porque veo en el arte también ese poder de cambio y de belleza que también veo cuando estoy en la naturaleza, solo que es que lo creamos los hombres, pero qué grande, ¿no? Que también podamos crear cosas con esa magnanimidad para otros, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo que te estaba diciendo es que esto es una entrevista íntima, no es cualquier entrevista, es una íntima. Entonces, haciendo honor al título, tenés que contarnos algo que nadie sepa de Gabriela. Bueno, nadie sabe quizás porque nunca lo digo ni lo confieso, que tengo muy mal oído musical y eso hace que nada, me hubiera encantado ser cantante, me hubiera encantado tocar un instrumento musical, ¿no? El violín, el piano, amo la música profundamente y además es una de mis fuentes de inspiración más importantes, ¿no? Eso que solo oír un tema te puede cambiar el día o la vida y me hubiera gustado tener ese poder, pero no lo tengo. Sí, Espero que en la otra vida me toque ese, ¿no? lo tenés en las letras. Ahí hay Claro, ritmo.
Ahí hay Claro. ritmo, ahí está todo, lo que no está en, quizás, a muchos escritores les pasa que son muy malos en lo musical, digamos. Digamos, en lo musical en cuanto a agarrar una guitarra y cantar, y es como, no, Hace muchos años iba al taller literario de Sandro Cohen, un escritor norteamericano mexicano que vivió muchos años acá, y entraba a su casa y él estaba tocando unas piezas así alucinantes en el piano y así nos recibía, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuánto me gustaría poder tener este escape, ¿no? Y sentarme a un piano y que eso pueda rearmar la vida así en un rato que dura una pieza musical. Pero supongo que sí, es una frustración que canalizo de otras, pero esta me la voy a llevar, ¿no? bueno, nunca es tarde, no se sabe. También por otro lado, bueno, ahora saliendo un poco de esta aura íntima, algo que todos sepan de Gabriela. Algo que todos sepan de mí, bueno, creo que siempre cuando me voy a definir, fíjate qué curioso, cuando me tengo que definir ante alguna audiencia, ante mis alumnos de taller, por ejemplo, ¿no? Y que tomo la iniciativa de presentarme yo para mostrarles también cómo hacerlo a través de la palabra, ¿no? Y cómo usar las historias para contarse a uno. Me defino con 3 o 4 palabras que todo el mundo sabe que eso soy yo, porque lo he repetido mucho, y que tienen mucho que ver con esas que tú utilizaste en la presentación, ¿no? Soy una mujer, soy una escritora y soy una migrante. Entonces, creo que esas 3 cosas arman todo lo que todo el mundo que me conoce sabe de mí. Bueno, conectando con esto, ¿con qué sueña Gabriela? Gabriela sueña, siempre sueño futuros grandes a pesar de mi pesimismo, ¿no? Creo que es una manera de contrarrestar mi propio pesimismo. Y la verdad es que sueño con tener la posibilidad de escribir algunas palabras que puedan hacer la diferencia para otras personas. Y creo que si logro eso, habré logrado mi mayor sueño. No sé, también he soñado estar en la cima del Everest, ¿no? Pero es un poco como tocar el piano. Entonces, esa quizás es un poco más posible. Pero mi verdadero sueño es ese. Saber que hice algo que pudo servir para otros. Algo en las letras que es lo que sé que puedo hacer, ¿no? Que creo que ya lo cumpliste también, porque ya hay. Ojalá sea. Esto conecta con, digamos, me gustaría llevar esto, aprovechar esto para engancharlo con qué personaje logró eso en la vida qué escritor logró eso en la vida de Gabriela. O sea, quién fue importante y quién marcó tu camino, qué escritor fue, escritor, o escritora, o escritore, o como quieran, que marcó tu camino, que lo llevó para otro lugar, o que te hizo sentir bien. Sí, bueno, alguna vez me pasó en una entrevista, Gaby, que me preguntaron algo así y hice una lista de 72, ¿no? Y mi entrevistador, un amigo muy querido en España, me decía, o sea, 72, no terminamos de hablar de esto en el programa. Porque creo que de todos los escritores a los que uno termina admirando y necesitando, por alguna razón, cambian cosas en tu vida, incluso cuando tú no eres consciente siempre de ese cambio en el momento en que está ocurriendo, ¿no? A veces lo sabes después. Sin embargo, no sé, me voy a restringir como a citar a 3 escritores que para mí han sido decisivos y lo sé porque he cargado con ellos, ¿no? Uno de ellos es mi padre, Félix Guerra, por supuesto, porque no sé ni siquiera si yo hubiera sido o no escritora, ¿no? O sea, cuando estaba en mi camita siendo una niña pequeñita, mi padre venía a contarnos historias. Y esa fue mi ruptura de la frontera indómita, ¿no? Donde por primera vez me di cuenta que allí había un mundo mágico y maravilloso donde yo quería estar. Eh, Luego José Martí, que es un poeta fundamental para todos los cubanos, sin ninguna duda. O sea, ojalá que todos piensen que Martí es ese ser en su vida, porque me enseñó hasta cómo yo quería ver el mundo y cómo yo quería entender y sentir el mundo. Y me lo enseña todo el tiempo. Ese es el autor al que he regresado tantas veces, ¿no? Aunque me lo sepa de memoria. El solo repetirlo me hace volver a estar ahí. Y luego desde un punto de vista estético,
y desde un punto de vista de cómo enfrentarte a la historia de una manera diferente, a la historia narrada me refiero, Borges, definitivamente, ¿no? El día que me vine a México sabiendo que no había boleto de regreso, me cargué una antología de poesía, ensayo y cuentos de Borges, y la tengo en el librero todavía, y siento que mientras está cerca de mí, yo estoy protegida. Ese poder ha tenido, ¿no? Sí, justamente Borges este último mes apareció mucho porque tuve muchos eventos y fui a universidades y pasaron cosas en mi vida personal y Borges vuelve. Es realmente impresionante lo que genera Borges, pues ya tanto tiempo. No sé, o sea, la verdad es impresionante lo que genera, pero también porque él tiene ese diálogo con tanto, esa biblioteca enorme en su cabeza, genera también esos diálogos. Hace poco leí una carta que una escritora le escribe a Borges cuando ya no está Borges, no recuerdo ahora la escritora, me hubiera gustado mucho acordarme, donde decía ella, Borges ha sido el escritor no solo que más ha influido sobre sus lectores, sino el que más ha influido sobre los escritores posteriores a él, ¿no? Que nos ha influido a todos. O sea, el escritor que no ha pasado por Borges casi que no ha pasado por el mundo, ¿no? Por lo menos en Hispanoamérica, obviamente. Así es. Y además, bueno, también ese alcance que tiene es como un Maradona, que tiene ese alcance muy internacional también, y eso es loco, porque no todos lo logran, incluso escritores muy famosos no logran salir de determinadas áreas geográficas. Y bueno, lo que te quería decir, o sea, teniendo en cuenta esto, ¿qué le dirías a los nuevos escritores? O sea, teniendo en cuenta que tenemos escritores como Martí, como fue Borges, como, bueno, Félix Guerra, que también, tu padre, que lo nombraste, bueno, pero tuvimos así, tenemos una herencia fuerte. ¿Qué le recomendarías a los nuevos, a las nuevas generaciones? Mira, no hace mucho estaba viendo una entrevista que le hacen a Monterroso y que le preguntan de un libro en el que estaban incluso sus dibujos, ¿no? Porque él dibujaba y le pregunta al entrevistador, ¿también te dedicabas al dibujo? ¿También te dedicabas a la pintura? Y él dice, no, me dedicaba a la literatura. Ya eso era tremendo, ¿no? Ya eso era enorme. En realidad es tan serio la literatura que le diría a un escritor nuevo, si de verdad no te vas a meter con la seriedad que esto significa, no te metas, ¿no? Él decía un poco así, un poco radical quizás, pero tomándome por bandera y por ejemplo a estos tres escritores que he citado como los que más me han influido, quizás una de las cosas más importantes que me enseñaron es que cada palabra que uno pone en un papel o en una pantalla, uno la pone con una intención ética o estética, con una intención de decirle algo a alguien y bueno, eliges una forma de decirle algo y ahí también hay una intención. Entonces, nada, cuando empezamos a escribir a veces somos estruendo, ¿no? Es un río caudaloso donde uno quiere sacar como todo lo que tienes y tienes toda la vida para decirlo. Hay que buscar de qué manera lo quieres decir y pensar en ello con seriedad, y seriedad no quiere decir ponerse serio a la hora de escribir, ¿no? Sino asumirlo como algo importante a lo que si realmente no le dedicas tiempo no puedes soñar con que eso impacte en cosas, ¿no? Porque es tremendo, o sea, es un oficio que se hace haciendo, y haciendo mucho y dedicándole muchas horas, ¿no? Es también un oficio. Entonces, Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además es una profesión muy difícil, la literaria muy difícil. Y bueno, creo que igual directamente uno no sobrevive si no se lo toma, digamos, con esa pasión o con ese amor, porque es muy difícil sostenerse en el tiempo. Y uno ve muchos escritores, pero los que estamos hace muchos años, ¿no? Hay como ya grupos que uno reconoce. claro. Y bueno, creo que pasa un poco eso, que en todas las artes, creo que es. Yo creo, claro, en todas las artes, tremendo, sí. A mí me hubiera gustado, no solo me hubiera gustado tocar el piano, me hubiera gustado pintar, me hubiera gustado hacer muchas otras cosas, pero también tienes que elegir, ¿no? Y esa elección tiene que ver con dónde están tus talentos, sin ninguna duda, porque pues, hay gente que es soprano y solo ese puede ser soprano, no es que yo pueda elegir ser soprano, ¿no?
pero también tiene que ver con lo que esto significa para ti, ¿no? Alguna vez he dicho, si yo no puedo escribir, me muero. Y parece una metáfora, parece una hipérbole, pero no lo es. O sea, si me quitaran esto de delante y me quitaran los libros o la lectura, para mí el mundo sería muy pobrecito y entonces sí caería yo seguramente en un pesimismo terrible, ¿no? Siempre hablo de este como punto de no retorno. Entonces creo que también hay muchas maneras diferentes de llegar a ese punto de no retorno, pero cuando se llega con esa necesidad interna de aquí es donde yo quiero estar, no importa las consecuencias, es cuando tú sabes que realmente eres un escritor, más allá de que te dediques o no profesionalmente a eso. Ese creo que es, que todo el mundo, el que quiere ser un escritor, tendría que buscar eso, ¿no? Y si pasa demasiado tiempo y no llega y esto sigue siendo como el hobby, entonces, pues, bueno, es un hobby, es un lindo hobby también. ¿Sabes qué? Entendí en vez de hobby, COVID. Si esto sigue siendo como el COVID, y dije sí, porque no termina más. Es el trauma de nuestro tiempo, ¿no? Sí, sí, el trauma queda ahí latente. Entonces, bueno, digamos, para esto implica determinadas virtudes, por ejemplo, determinación es una virtud, o sea que las nuevas generaciones deberían tener, por ejemplo, cierta determinación. Ahora, ¿cuáles son las virtudes de Gabriela Guerra? Eh, yo creo que ante las letras y ante la vida, realmente mi mayor virtud es la voluntad, ¿no? Y fue mi madre la que un día me hizo consciente de ello, porque me contaba que cuando yo era niña y estaba en la escuela, quería aprender a jugar yaquis, le decimos en Cuba, en México le dicen matatena, que es este juego de la pelota. Y es un juego que requiere una habilidad, ¿no? Y un tipo de habilidad que sí puedes desarrollar. Entonces yo jugaba y jugaba y jugaba y jugaba incansablemente, la ponía a ella a jugar, ¿no? Hasta el momento en que ya no había quien ganara los yaquis, ¿no? Que seguramente era lo que yo estaba buscando en aquel instante, no lo sé, la verdad es que no lo recuerdo de esa manera, aunque me recuerdo jugando y recuerdo el placer que sentía jugando, y luego la vida te enseña, la experiencia de que realmente aquello que no le pongas la persistencia, la voluntad y la permanencia, sea lo que sea, ¿no? Sea una novela o un cuento o un proyecto o lo que sea que te interese hacer en la vida, o subir una montaña, ¿no? No va a suceder. Y aunque no soy una persona naturalmente paciente, y eso es otra cosa que la gente no sabe de mí, porque trato de transmitir una paciencia, y cuando estoy delante de una historia trato de que ahí nunca me acose la impaciencia, ¿no? La he cultivado. Resulta que se cultiva tanto como se cultiva la habilidad de aprender a jugar a los yankees. Creo que esa es mi mayor virtud. Y digamos, en tu obra aparece el tema, este tema recurrente de la migración y las mujeres. ¿Te sientes una escritora del tránsito? Creo que sí. Creo que, no sé, hace unos días hablando con mi amiga y socia Ania, hablábamos de lo que es la migración, y sobre todo de cómo alguien que nunca emigró no es capaz de comprender lo que significa la migración para uno, ¿no? Hay un sentimiento de duelo y de pérdida que tú piensas que con el tiempo se va a pasar. Hay uno de identidad, hay uno de raíces, de hogar. Incluso yo he conocido a personas que, como siempre tuvieron la casa a la que iban a regresar, aunque fueron trotamundos, nunca lo sintieron. Tiene que ver con el saber que ya no hay esa vuelta a ese regreso, ¿no? A ese lugar materno, a la patria también, sea la patria la madre, el padre, o la patria física, el país o la nacionalidad. Yo no creo en las nacionalidades, por ejemplo, y sin embargo la migración está todo el tiempo recordándome que hay un lugar al que yo pertenezco y en el que no estoy. Entonces era imposible, además, creo que ha sido una de las cosas, por eso te decía que cuando me defino también pongo el de soy migrante, ¿no? Porque es una cosa que me ha traspasado. Lo otro es obvio, o sea, todo el mundo sabe que soy una escritora y se nota bastante que soy mujer, pero es también el cómo enfrentas el ser escritora y mujer a través de ese tránsito constante, ese saber que nunca estás en el lugar de destino, o que tú haces por estar, pero nunca vas a estar 100%, nunca vas a estar definitivamente, ¿no? Trato de hoy verme como ciudadana del mundo, pero también soy cubana.
Y también Sí, soy de esa isla y de ese mar, ¿no? así es. Y también, bueno, hay algo de esto de transitar distintos mundos, que yo me quedé pensando, antes de hacer esta entrevista, le cuento a la audiencia, me costó muchísimo pensar, ustedes no saben qué difícil que es hacer una síntesis de un escritor con el que uno tiene un vínculo. Es muy difícil. O sea, te pasará, Gaby, con tu papá, es muy difícil. ¿Cómo sintetizar toda la información que uno tiene en la cabeza de esa persona? Pero hay algo que me llamó la atención, y de hecho es algo que lo hice en esta presentación, me puse a hablar de los poetas que escriben versos, y no hablé de narradores, hablé de poetas y de cómo los poetas transmiten determinadas cuestiones. Entonces, aunque eres narradora, hay algo del mundo poético que yo lo tengo muy relacionado contigo, con tu persona. ¿Por qué crees que se da eso? Mira, bueno, no mencioné la poesía como aquello que es capaz de cambiar el mundo. Cuando digo palabra, para mí, y cuando digo arte, estoy hablando de poesía, ¿no? No creo ni siquiera que se pueda desarrollar ningún arte de veras, a conciencia y con esa intención de la que hablaba, sin que la poesía lo traspase. La poesía es lo que nos conecta con lo divino, ¿no? A los seres humanos, y lo que nos hace ver además que la realidad también puede ser imaginaria, que tenía que ver con esto que dices, ¿no? Como ese poeta habla del amor en abstracto y luego pues puede estar preocupado por la cuenta del gas, ¿no? Tengo que pagar el gas hoy, entonces esto está ahí en tu cotidianidad, sin duda, pero, o sea, sin dudas cuando necesito volver a esa matriz que no tengo ya de la patria, esa patria es la poesía. Entonces, si alguna pretensión tengo también como escritora es tratar de que la poesía, no soy una escritora del verso, he escrito versos y me cuestan un trabajo extraordinario y tengo que estar en un estado de ánimo muy determinado y que no es bueno además para mí ese estado de ánimo. Entonces trato de que esa poesía, creo mucho más, creo incluso mucho más, no, creo tanto en la forma como en el contenido, ¿no? Y la forma tiene que ser poesía. Si no tenemos poesía en nuestras vidas, también deja de valer la pena, deja de tener sentido. La poesía debería ser un sentido para todos, ¿no? Sí, sí, no, esto de las formas es todo un tema. A mí me pasa al revés, con la narración me cuesta mucho más, la poesía se me da totalmente natural, escribir en narrativa me cuesta muchísimo, pero si yo tuviera que el día de mañana escribir un libro de narrativa, me gustaría que mi libro tenga ese borde con la poesía como tiene tu narrativa. Entonces, cuando yo leía a Elena de todas partes, leía una narradora poeta, era ese choque con el mundo poético que se veía, que no sé cómo lo lograste, pero seguro no es fácil, que es hacer narración en este borde con la poesía y narrativa borde con poesía. O sea, eso me parece, creo que es, o sea, desde mi punto de vista es una de los aspectos que más geniales me parecen de tu estilo, del estilo de Gabriela. Entonces te quiero preguntar con esto, ¿por qué escribiste Elena de todas partes? Bueno, y Elena de todas partes es una novela en la que trato incluso mucho de homenajear a los poetas, porque también creo que en la poesía está la libertad. Y esta ha sido una de las grandes búsquedas de mi vida, ¿no? La libertad, que es una cosa, que es un concepto tan individual y que tiene tanto que ver con uno mismo, qué es lo que estás buscando, qué es lo que necesitas y a dónde quieres llegar. Y obviamente trato de llegar a todos esos lugares a través de las historias, ¿no? A través de lo que escribo, porque es la manera más tangible de hacerlo también. Creo que La nada de todas partes es una novela, o sea, no sé, ya conversando con los amigos hemos dicho muchas cosas de la novela. Para mí es una novela de la libertad. Es una novela en la que llevo muchos años pensando en esto de la jaula que cada ser humano tiene y que tiene diferentes tamaños, ¿no? Y que
tú decides también del tamaño que quieres que sea esa jaula. Siempre hay un límite. Hay algunos iluminados que no tienen límites, ¿no? Han sido los grandes viajeros y seguramente tenían sus propias jaulas, que eran otras, que no eran físicas. Entonces también ese es un tema de Elena, buscar la libertad, no importa siquiera si estás fijo en un lugar, que además es algo que tiene que ver con este tiempo, aunque realmente la novela la terminé de escribir antes de la pandemia, pero ahora me hace mucho más sentido, ¿no? He tenido que encontrar la libertad, yo que antes la veía en la cima de una montaña, la he tenido que encontrar aquí sentada en mi escritorio y en mi computadora, y resulta que es posible, ¿no? Que la libertad a veces es un verso. Qué lindo esto que estás diciendo. Bueno, lamentablemente esta entrevista íntima está llegando a su final. Te voy a hacer, mm, creo que 2 preguntas más. Y te voy a preguntar, ¿qué destino le sueñas a Elena primero? Eh, Creo que le sueño para mí mis libros son mis hijos, ¿no? Entonces le sueño todo lo que uno le sueña. Le sueño todo lo grande, le sueño sobre todo esto, que pueda impactar a muchos lectores, y la verdad es que me gustaría mucho que no sea solo los lectores del presente. O sea, también el tema de la posteridad es un tema que incluso he estudiado mucho desde la academia, ¿no? Porque los escritores lo ven de maneras muy diferentes. También es muy individual lo que cada quien está buscando en ese tema. Y no sé, cuando leo a Sor Juana Inés de la Cruz, que nos separan siglos de ella y que además empezó a ser reconocida quizás 200 años después de haber muerto, pienso, pues no importa ni siquiera los huecos en los que pueda caer la obra de un escritor. Quisiera que si vale la pena que esa obra impacte en otros, lo pueda hacer ahora, lo pueda hacer mañana, o lo pueda hacer cuando yo sencillamente sea una paloma, un gato, a lo mejor soy un gato de otra Gaby en otro lugar. Bueno, llegamos a la última pregunta. Hablamos de esto, migración, o sea, el tema migración es un tema, siento que en esta entrevista hablamos un poco de los opuestos, ¿no? De golpe estar encerrados, de golpe estar en pandemia y buscar la libertad, estar en un barco como Elena y buscar la libertad en un espacio reducido, quizás no apto para, va, qué sé yo, hay mucha gente que vive en barcos, ¿no? Pero quizás no tiene las comodidades que tiene, a veces sí. Pero bueno, creo que se entiende la idea. Vivir en un barco quizás durante un periodo de tiempo tan largo, quizás no es tan cómodo como tener, bueno, yo tengo en el Reino Unido muchos amigos que viven en barcos y yo sé que tienen sus complicaciones, que no es todo, porque sí, tiene la parte de esa hermosa que uno se tira y está el sol, pero después tiene otras complicaciones que uno en una casa, en otro tipo de casas no las tiene. Entonces, bueno, en ese espacio reducido, con esa realidad, buscar esta libertad. Y esto tiene algo, hablamos también de migración, entonces, bueno, hablamos de estos opuestos, ¿no? El viajar, estar quieto, distintas realidades. Pienso en este tema de los viajes. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Si ahora Gaby se levanta y tiene que ser otro escritor, no la escritora que es hoy. ¿Qué escritor sería? Sé qué cantante sería. Sería Ana Cantante. Belén. ¿Qué cantante? Ana Belén. Ah, He adorado su voz toda la vida, ¿no? Y también lo que canta y también su proyección como mujer ante el mundo y como artista ante el mundo. Podría ser muchas, en realidad. Soy ambiciosa con eso, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué escritora sería? No sé, porque además cuando uno piensa en los escritores del pasado también tiene que atenerse a su destino trágico, ¿no? Pienso en Virginia Woolf, por ejemplo, que es una escritora que me ha marcado muchísimo la vida, pero sé que voy a terminar con unas piedras en un vestido y ahogándome en un río y digo que ya viene no con todo está, el combo. que ya no está tan lindo, ¿no? Eh, no sé, no sé si estoy lista para estar segura
de qué escritora querría ser. Querría ser una poeta, Gaby, y querría poder escribir versos, querría probar la libertad del verso también. Bueno, para mí sos una poeta, sinceramente yo no veo diferencia. Cuando leía tu libro, Elena, era poesía, eso es poesía. Hay límites hay bordes muy, a veces, no Sí, sé, borrosos. se difumina muy fácil, sí, estoy de acuerdo en eso, ¿no? Porque no sé, pienso en los poetas de tu tierra, por ejemplo, en Alfonsina Storni, en Alejandra Pizarni, que son poetas que no, además sé que no vas a tener nunca el destino, alguien como tú no podría tener un destino trágico, ¿no? Pero fíjate que siempre pienso en mujeres con destinos trágicos, entonces no quiero que esto se me vaya a convertir en un karma. Ah, bueno, pero bueno, uno puede también, digamos, solamente elegir ciertos aspectos, ciertos aspectos y no todos de la vida de otro escritor. Lamentablemente muchos escritores tuvieron destinos trágicos, muchos, muchos, muchos. Y bueno, eso es algo que también yo pienso, ¿no? Que sería algo bueno para cambiar, que no sea siempre así, porque los escritores también merecen tener vidas lindas y ser felices. De hecho, siempre me resulta muy contradictorio. No sé, de pronto ahora con esta pregunta que me haces, estuve pensando en una mujer que su autobiografía me marcó muchísimo, ¿no? No era una escritora, era una bailarina, Isadora Duncan, y que también terminó teniendo un destino muy trágico, ¿no? Y quizás de alguna manera también me identifico con esos destinos trágicos y por eso lo pienso así. Pero siempre me ha parecido que cuando veo obras que son capaces de cambiar dentro de mí cosas importantes, que esas personas debieron haber sido felices y no infelices, ¿no? Pienso en Borges, o sea, lo que Borges le ha aportado a la humanidad a través de sus letras, pienso, haber dicho esto tendría que haberlo hecho un hombre feliz, y no es así. Yo quisiera ser una escritora feliz siempre, ¿no? De hecho, me gusta mucho contradecir aquel verso de Borges de he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz, y yo digo que yo he cometido el peor de los pecados que una mujer puede cometer, y es la de ser feliz, ¿no? Bueno, qué lindo final. Así con este final voy a cerrar esta entrevista. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a Quitania por darme este honor de poder entrevistar a Gabriela. Y bueno, voy a seguir viendo las series de entrevistas con los próximos escritores que vengan. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Ha sido hermoso este encuentro, y además me resulta muy lindo que voy a estar al lado de esta poeta también para la posteridad de YouTube, al menos. Un beso a toda la audiencia y a Gaby. Chau, chau.